La IA es una amenaza, pues por supuesto, para la gente que pone voces y para la gente que ilustra y para la gente que escribe guiones y en general para la sociedad. GPS, Siri, mi compañera Alexa también, son todas chicas que en su día grabaron una serie de frases que no tenían nada que ver ni con te ha llegado un email, a 500 metros gira a la derecha. Yo nunca grabé nada de esto, ¿vale? Yo grabé otras cosas, daba igual lo que grabases porque la fuente original se va a cortar para volver a pegarse. Esto es una síntesis de voz. Esto no es una inteligencia artificial. ¿Cuál es la amenaza de la IA? La IA es una herramienta con la que se puede sintetizar la voz de cualquiera, haya dado su consentimiento o no, y esto es lo importante, sino para cualquier uso, que la fuente original ya no controla. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a What If Podcast, el espacio en el que exploramos las tendencias que ya moldean el mundo del mañana. Hoy, desde Estación Podcast, muchísimas gracias por invitarnos, por cedernos este espacio, un aplauso. Y bueno, no sé si, supongo que hay gente que conoce What If, habrá gente que no, vamos a hacer una pequeña introducción. Somos un medio que trata sobre tendencias de futuro, hacemos newsletters, hacemos eventos en vivo como este, que bueno, este ha sido muy fácil porque la logística la han llevado otros. Sí, muchas gracias Estación Podcast por encargaros prácticamente de todo. Y hacemos podcast. Y hoy vamos a hablar de las voces sintéticas, de las voces del futuro, ¿no? Y esa comparación con estas voces humanas. Esta idea de que las voces sintéticas ahora mismo están en prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Están pues dirigiéndote cuando te mueves, están haciéndote recetas y luego también en apps de compañía incluso. Claro. Como réplica. Como réplica. Supongo que no tienes experiencia en esto, ¿no, Emilio? Tengo una experiencia un tanto particular, y esto lo he hablado en alguna ocasión, de usar chatbots para cosas un poco más personales. Ah, sí. Pero porque... ¿Sabes? Que cuando estás en casa y no quieres darle el peñazo a tus amigos, dices, ostras, tengo la oportunidad de activar el live de un chatbot y que me cuente sus pensamientos. Esto lo utilicé hace poco y me empezó a molestar un poco cuando se ponía crítica. En plan, o sea, a ver, yo utilizo el chatbot para que me agasajes un poco, ¿no? Para crítica ya tengo a mis amigas, o sea... Es verdad, es muy complaciente. Claro. Es lo típico que le dices, tío, pues hay una chica que me encanta, es guapísima, maja, lista... Es asesina en serie, ¿sabes? pero bueno, ¿qué opinas? Y te dice, no te preocupes, tu instinto seguro que no te engaña. Muy bien, de la cárcel se sale, ¿no? Muy Exacto. Bien. Entonces, lo que sí que estamos viendo, ¿no? Es que hay otras inteligencias artificiales que están más en el día a día, ¿no? De repente una oferta de trabajo, no sé si te que te llaman por teléfono. Bueno, yo creo que lo he escuchado yo y lo hemos escuchado todos. O sea, típica inteligencia artificial que nos llama al teléfono diciendo que ha recibido nuestra aplicación. A mí, no sé por qué me llaman, porque llevo aquí desde octubre, desde que fundamos este medio. Quedaría un poco feíto que ahora te dijera que estoy aplicando otros trabajos, ¿no? No, pero además el problema de todo esto es que cada vez es más difícil diferenciar a las voces sintéticas de las voces humanas, ¿no? Y lo que estamos viendo es como ya, o sea, imitan el timbre de voz, incluso la forma en la que pronunciamos. Entonces, eso va a ponernos en unos escenarios un poco más complicados de cara al futuro. Claro, y queremos responder a preguntas como ¿qué perdemos al escuchar historias contadas por una inteligencia artificial? Y cómo suena una voz que no ha vivido, que no ha experimentado. Y eso lo vamos a ver con nuestras invitadas después. Así que esto es What If y el resto es historia. Emilio, tú ahora mismo también estabas comentando que utilizas frecuentemente el tema de los chatbots, Gemini, ChatGPT, pero ¿sabías cuál fue el primer cacharro con voz sintética? O sea, yo diría que sería para música, ¿no? Rollo Pink Floyd y tal, que hacen como los synthesizers estos, ¿no? Y lo usan para la música, ¿es algo así? No, me gusta tu entusiasmo, vale, es también para estos concursos, pero fue el Speak and Spell, un profesor de ortografía electrónico para niños que en 1978 pronunciaba palabras mediante síntesis de voz. Teléfono, mi casa. Esta es la escena mítica, no sé si os acordáis, en ET, cuando ET se pone súper borracho, que está por ahí tocando cosas de la casa y de repente coge un aparato que le pone letras y como hace una voz sintética, pues eso es el Speak and Spell. Muy bien, ya supongo que conocéis a Emilio, si no lo conocéis siempre va soltando referencias cinéfilas, o sea que nos gusta. Pero bueno, también vamos viendo que hemos pasado de esas voces que sí que se notaba ese cariz así un poco robótico a una cosa más perfeccionada, ¿no? Y vamos escuchando que se adaptan más a ese timbre de voz humano. O sea, siendo muy cinéfilo, es cierto que la ciencia ficción a mucha medida se ha quedado un poco atrás, porque incluso las películas que van del futuro, las voces sintéticas muchas veces como cogen ese aspecto más robótico para dejar muy claro al espectador que son robots. Pero bueno, luego hay ejemplos que no. Como Ger, ¿no? Por ejemplo, que Ger era una voz que, pues, bueno, que de hecho lo locutó Scarlett Johansson. Que, no sé, imagino que conocéis de sobra esta polémica, pero Scarlett Johansson públicamente denunció a OpenAI
por OpenAI, los creadores de ChatGPT, porque OpenAI presentó unas voces para su chatbot y una de ellas se parecía misteriosamente a Scarlett Johansson. Y luego se descubrió el pastel, y es que resulta que Sam Altman, que es el fundador, le había pedido por privado a Scarlett Johansson, no sé si por DMs de Instagram, diciendo si podía ser la voz de su inteligencia artificial. Y ella dijo que no, y de repente se encuentra con que hay amigos que le están escribiendo: oye, tío, que te estoy escuchando aquí en el chatbot de ChatGPT, ¿cuánto te han pagado? Y no le habían pagado nada. Y no le habían pagado nada, ¿no? Claro, al final es como crear esos gemelos digitales de cuerdas de voz. Vemos que puede tener sus aplicaciones buenas y aplicaciones no tan buenas. Una aplicación buena, por ejemplo, la empresa VoiceAid desarrolló voces sintéticas que imitan las de personas que tienen dificultades del habla. Entonces, claro, eso está genial para una persona que no puede hablar, que se reproduzca esa voz. Y hace poco hablamos con una startup española, Tucubi, que llama por teléfono para hacer seguimiento de pacientes. Y entonces te llama una inteligencia artificial y dice: ¿qué tal la tensión? ¿Has dormido mucho hoy? ¿No? Entonces eso como está bastante bien, pero luego también hay problemas. Claro. O sea, hay estafas ahora. Hubo un pavo en Estados Unidos que le llamó por teléfono cuando estaba en el coche su hijo y le dice: oye, que acabo de atropellar a una anciana y que me han metido en el calabozo. Llama a mi abogado. Entonces, una serie de llamadas, todas con voces sintéticas. Él no tenía ni idea hasta que se da cuenta de que le piden un ingreso con Bitcoin. Y era una estafa de la leche, todo a través de voces sintéticas. Así que vamos a ver un poco esas luces y sombras, ¿no?, del futuro de las voces con nuestras invitadas, ¿ahora sí? Así que demos paso a nuestras invitadas, por favor. Hoy en What If nos acompaña Carmen Pacheco, escritora y guionista, también creadora de las ficciones sonoras Bloom y Místicas, entre tantas otras cosas. ¿Cómo estás, Carmen? No es la primera vez en Estación Podcast esta semana. Es verdad. Muy bien, gracias por invitarme. Claro que sí. Y aquí a mi derecha está Nikki García, actriz de doblaje, música. Fuiste la voz del GPS durante muchos años y ahora eres protagonista de Premonición, que es un thriller futurista sonoro producido por Pfizer y por El Extraordinario y que podemos escuchar en todas las plataformas de podcast. En todas, Apple Podcasts, iVoox, Spotify. Aquí estáis. Oye, una cosa, muchas veces contamos el currículum de una persona y yo creo que no ponemos acento suficiente en el trabajo tan brutal que hacen todos los días. En este caso, Nikki García protagoniza Premonición, que es una ficción sonora que hacen nuestros amigos del Extraordinario, que son capaces de hacer podcast inmersivos de la leche. Esto es un thriller futurista ambientado en un mundo distópico donde unos rebeldes se enfrentan a un régimen autócrata. Está muy guay. Lo tenéis disponible en todas las plataformas y en la descripción os hemos dejado enlaces para que lo podáis escuchar. Son 8 episodios, repito, de una tensión genial. Ya nos contáis qué os ha parecido. Primera pregunta con todo esto. ¿Cuándo os disteis cuenta de que las voces sintéticas serían una competencia real tanto para ese doblaje como para esa producción y diseño de esas ficciones sonoras? Pues fue cuando lo de OpenAI, lo de Sky, cuando vi las demos con los empleados, cómo respondía en tiempo real y cómo era capaz de transmitir un montón de emociones, ahí realmente me dio mucho vértigo. Y luego, antes de ayer, no sé si habéis visto el nuevo modelo de generador de vídeo de Google. Uy, con sí. voces. ¿Habéis visto esto, Veo3? El nuevo generador de vídeos de Google, que tú le metes un prompt, es decir, le escribes un texto con lenguaje natural. Oye, quiero hacer un vídeo de una chica y una chica en Romeo y Julieta, por ejemplo, en la época ahí como renacentista. No sé si es el renacimiento, pero bueno. El triple. Y entonces te lo hace con vídeo y con voz, y con las voces que se mueven al ritmo de los labios. Vengo con el vértigo existencial en el cuerpo a este podcast porque eso lo vi ayer y estoy flipando, la verdad. Sí, es una locura. ¿Y tú, Nikki? Bueno, llevo ya muchos años con esa amenaza detrás porque antes, o sea, se va a acabar probablemente pudiendo sintetizar todo. Pero antes me gustaría aclarar una cosa. La síntesis de voz, que efectivamente es sacar una voz de su origen, que es unas cuerdas vocales humanas, es extraerlo, grabar un montón de frases, extraerlas, cortarlas en cachitos para que esos cachitos se puedan coser y así se puedan generar infinitas frases. Que es un poco lo que pasa en el Cercanías o en... Bueno, no. Concretamente en el Cercanías, y bueno, aquí te respondo como voz del Cercanías. Por eso te iba a preguntar. Las frases que suenan en el Cercanías están grabadas tal cual, tanto las de español como en inglés. Esto lo sé porque estaba ahí haciendo las de español y las del inglés. Pero efectivamente el GPS, Siri, mi compañera Alexa también, que no se llaman así, pero así las vamos a llamar, son todas chicas que en su día grabaron una serie de frases que no tenían nada que ver ni con te ha llegado un email, a 500 metros gira a la derecha. Yo nunca grabé nada de esto, ¿vale? Yo grabé otras cosas, daba igual lo que grabases porque la fuente original se va a cortar para volver a pegarse.
Esto es una síntesis de voz. Esto no es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuando yo grabé una síntesis de voz, no existía tal y como la conocemos ahora. Por supuesto que existiría, estaría desarrollándose todavía, pero desde luego no formaba parte de la conversación de los mortales como forma ahora. La IA estaba en un estado muy anterior. De hecho, yo tardé muchos meses, se tardaba muchos meses en sintetizar una voz, porque se tenía que hacer poco menos que a mano, vaya. Quiero aclarar esto porque la IA, que mucha gente me dice, pero tú eres una IA. Digo, yo no soy una IA. Yo di mi permiso y mi consentimiento para que a mí se me sintetizara la voz en mi registro más aburrido, anodino. Yo no sinteticé mis emociones. A mí no me pueden, o no deberían, poder robarme las lágrimas, ni los llantos, ni el temblor de la voz, ni el miedo, ni la tensión, porque entonces no podría hacer personajes maravillosos como el que me regaló Mar en Premonición, que es Luz. Yo no sinteticé mis emociones. Y quiero aclarar esto porque esto es muy importante. ¿Cuál es la amenaza de la IA? La IA es una herramienta con la que se puede sintetizar la voz de cualquiera, haya dado su consentimiento o no, y esto es lo importante, y ya no con permiso para una compañía en concreto, sino para cualquier uso que la fuente original ya no controla. Y ya no estoy hablando de amenaza laboral, estoy hablando de muchas otras amenazas como las que contabais antes. Sí, estafas, ¿no? Que se pueden producir. Estafas, daños a la integridad moral y personal de las personas, porque de repente pues poder sintetizar la voz de cualquiera no debería estar al alcance de cualquiera. Hay un ejemplo que a mí me gustaría poner y reproducir aquí un poco rápido, que es un poco viaje entre medias, ¿no? Porque es una utilidad que podemos tener nosotros a nuestro alcance gracias a las voces sintéticas y coge como esos timbres de voz, esos descansos que hacemos al hablar y no se siente como excesivamente robótica pese a que puedes detectar como distintas partes, ¿no? Que sí que sabes que son artificiales. Voy a reproducir, 40 segundos, ¿vale? Esto es Notebook LM, que es una herramienta de Google, que yo le mando pues mis entrevistas que hago, los artículos que leo, y me lo resume en un podcast. Me ha hecho un podcast de 17 minutos sobre esto que vais a escuchar. Es un artículo que tuve que escribir, ¿vale? Bienvenida o bienvenido a esta exploración sobre el futuro, el futuro cercano de los hospitales aquí en España. Vamos a mirar a los próximos 2 a 5 años. Tenemos un montón de material interesante, Conversaciones con expertos, pues como Jesús, Noemí, María... Estas son todas las entrevistas que hice yo. También datos de empresas como Tucubi, que hacen las grandes tecnológicas. Los planes del Sistema Nacional de Salud, el SNS. Me estoy esperando, el nuevo marco regulatorio europeo que está al caer. La misión hoy, pues intentar destilar cuáles son las transformaciones clave que veremos, sobre todo las impulsadas por la tecnología digital y, como no, la inteligencia artificial. ¿Cómo va a cambiar la atención que recibimos? Vamos a meternos a fondo. Exacto. Vamos a ver cómo la estrategia, tanto la nacional como la europea... O sea, esto es una conversación a dos, si lo habíais visto antes. Yo quiero saber también para la gente que nos acompaña hoy, ahora ya, claro, hay un poco de sugestión, ¿no? Porque os hemos dicho que es una inteligencia artificial, pero ¿cuántos hubierais dicho, levantando la mano, que eso era una inteligencia artificial? Vale, no veo tantas. Bueno, es menos del 50% seguro, ¿eh? Sí, es que claro, hasta ese titubeo, esas cositas, ¿no? Que también está muy logrado, pero hay una cosa que falta que probablemente la añadirán. O sea, yo no voy a decir, no, nunca nos sustituirán, porque yo no tengo ni idea de lo que va a pasar y esto cada vez avanza más rápido y es un problema un poco titánico que se nos viene encima, no solamente a los que trabajamos con la voz, sino en general a todo el trabajo creativo. Pero es verdad que no hay respiraciones. No respiran. Y en un contexto radiofónico, que es lo que es un podcast. Totalmente. Se oyen las respiraciones. No hay ningún técnico que esté cortando respiraciones al momento en el que están hablando. Y es un poco una de las cosas por las que gusta tanto la radio. La radio hace compañía a la gente aún a día de hoy, o los podcasts, que son la radio moderna, porque tienes a tus colegas hablando y les oyes reír, les oyes que se dan un golpe, que beben agua. Todo eso no está ahí. Es verdad que los timbres como tal están muy conseguidos, pero no están vivos. Estaba pensando... Y se nota mucho. No significa que no vaya a sonar, porque igual eso lo acaban añadiendo después. Pero me gustaría oír a esta inteligencia artificial reírse, porque cuando te da un ataque de risa se nota mucho. Claro. Bueno, eso sí un poco, pero sí. Retomando también un poco lo que teníamos planteado para comentar hoy. El uso de voces sintéticas, ahora estamos hablando de doblaje, ¿no? Pero cuando estamos pensando en el diseño y la producción de las ficciones sonoras, ¿crees que es
una tecnología más que se puede utilizar o un cambio realmente estructural para el sector? A ver, yo creo que va a ser un cambio estructural en todas las industrias. No va a ser como al mismo tiempo en todas, ¿no? Y será progresivo. Pero, o sea, creo que en las industrias y en la sociedad. Entonces, eso lo veo claro. Pero en el punto en que estamos hoy, no sé la semana que viene, en el punto en que estamos hoy, tú escuchas eso y te parece real. O sea, a mí me parecería real. Pero si yo le quiero pedir algo muy concreto, o sea, si no me vale cualquier cosa, o sea, si me vale cualquier cosa, pero eso es un problema de las industrias creativas en las que no tiene que ver con la IA, que es como, bueno, vale cualquier cosa si luego se consume, ¿no? Y sale rentable. Pero si yo quiero una cosa muy concreta, o sea, si un director quiere una cosa muy concreta... ¿Qué cosa concreta, por ejemplo, pues, para aterrizarlo? Por ejemplo, en ese tono quiero... No, pero quiero que lo hagas un poco más enfadado, pero no enfadado agresivo, sino como si tuvieses un resentimiento, ¿no? Todo esto un actor lo pilla al segundo, Claro. lo entiende. Y yo si le tengo que explicar eso, tengo que hacer como 100.000 millones o sea, voy a tardar mucho más tiempo que si llamo a una persona y lo hace. Entonces, estamos en ese punto y yo creo que ese es el punto a la hora de la verdad, igual que con los vídeos, vemos unos vídeos impresionantes que hace Google, pero si luego te pones, yo quiero hacer una peli con esto y le empiezas a pedir cosas muy concretas, tardas muchísimo, no lo llega a hacer nunca, o sea que a la hora de la verdad no es una herramienta, o sea, es una herramienta que impresionante, pero que todavía no te permite ese control, ¿vale? Y que un actor, además, bueno, aparte del actor, te aporta otras cosas, que no solamente te hace lo que tú quieres y lo ejecuta porque te entiende lo que le estás pidiendo, sino que además se le ocurren cosas, prueba, ¿no? Y ahí hay una fase de co-creación. Entonces, yo creo que ahora mismo no están en el punto técnico para permitir eso, pero a la vista de cómo evoluciona, pues no me atrevo a decir que Claro, no van a estar, no lo sé. Ese es uno de los mayores inconvenientes, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo puede evolucionar a malas, también a buenas, ¿eh? Ojo, que esto también es interesante por lo que ha desbloqueado para mucha gente a nivel creativo, que de repente se te ocurre una cosa. Pero es verdad lo que dices tú, que yo le quiero pedir, oye, este personaje que me has dibujado, por ejemplo, en una imagen, házmelo un poco más triste, y de repente está como, ¿sabes? Como una cara así súper exagerada. O sea, como pedir esos términos medios, el ser humano lo pilla enseguida, Claro. ¿no? Entonces es muy fácil. Pero yo aquí quiero preguntar, hablando de voces específicamente, Nikki, ¿cómo le explicamos a la gente la importancia de las voces humanas? Tú has hablado de la respiración, ¿no? Que es algo como más formal, pero a nivel, no sé si emocional, Y de transmitir emociones también. un poco que es lo que storytelling, ¿no? decías. Sí, bueno, es que es un poco lo que decía Carmen. Un actor trabajando, aunque esté siendo dirigido, está creando. Vale. Está creando con lo que hace. Esa creación que hace de su personaje es un consenso entre lo que le pide la directora y lo que en este caso yo misma interpretaría que ella quiere o que podría gustarle, algo que se me ocurra a mí. Vamos a ver si lo hacemos así. Entonces no es tanto el término de la voz humana, es el componente creativo del humano que está haciendo ese trabajo. Porque la creatividad es el elemento esencial que nos diferencia de la mayor parte de las especies y eso, la IA generativa, es generativa y genera recalculando y rejuntando cosas que ha ido robando. Por cierto, no está mal, no está de más recordarlo, robando material generado, creado por seres humanos durante toda la historia de la humanidad. Pero no es una IA creativa, es generativa, genera material, no tiene creatividad, no tiene... No quiero hablar en términos que sean poco tangibles, porque claro, no tiene esa chispa, no tiene ese... yo sé cuál, porque es difícil ser tomada en serio cuando vas por esos términos, pero es que es verdad que en la creatividad hay una generación que yo no sé si es algo que sucede con nuestras neuronas, que da como resultado cosas inesperadas, a veces incluso para uno mismo, para el que está creando. Ostras, no me esperaba para nada que me fuera a salir este acorde, bueno, ahora me voy a la música, que es mi otro trabajo, pero... Y de repente me mola y... pues voy a ir por aquí. Joder, ¿y si pongo este bajo? Y todas esas cosas son resultado de lo inesperado de nuestra creatividad y la IA no crea. Pero eso mismo te iba a preguntar yo, porque hablando de inesperado, porque el proceso creativo evidentemente es algo que pasa detrás y es algo que, pues los que estamos, yo no sé si el periodismo es algo creativo, pero bueno, a veces hacemos cosas creativas. Si escribes... Sí, si escribes es creativo, ¿no? Pero estás escribiendo, estás creando. Pero yo digo como algo más marketingiano, ¿no? Entonces, yo quería hablar de un ejemplo que a mí siempre me ha flipado, que es la historia
pues de actores de doblaje que luego te das cuenta de quiénes son en la realidad y que hay una historia detrás de ellos. Tío, yo me acuerdo cuando me enteré por primera vez de quién ponía voz al niño de La vida es bella, que es Michelle Jenner, yo flipé y dije, la leche, ¿no? Y luego tiene toda su historia, pues que los hombres de Paco, no sé qué, o sea, como que hay una persona y es como lo que logra el ser humano, ¿no? El ser humano es capaz de lograr estas cosas. Y esta tía, no una inteligencia artificial, ha conseguido poner voz a, buenos días, princesa. Entonces, quiero decir que hay muchos casos donde esa historia también debería contar de alguna forma, ¿no, Carmen? Bueno, claro, eso forma parte... Ah, perdón. No. Tírale. Las dos. No, claro, que estás como mitificando también al actor y desarrollas igual cierta querencia, cierta admiración por el actor que hay detrás haciendo el trabajo, aunque yo creo que está muy bien también, pero es una cosa igual paralela, ¿no? Pero sí, no, que en el doblaje es como más complicado porque los actores de doblaje son muy invisibles, ¿no? Es como una profesión invisible y la gente va a ver a los actores... pues a las producciones de Hollywood, a los actores americanos, pero es verdad que los actores generan como un vínculo humano, porque no solamente quieres ir a ver sus películas, te interesa su vida, o les ves en entrevistas, hay algo de fandom ahí, ¿no? En lo humano, que yo no sé si una industria de solamente, o sea, de personas, porque es que ni siquiera estás diciendo que sea animación y entonces ya ahí hay un componente también creativo de los dibujantes y tal, sino que realmente son como personas pero que no existen. No sé si va a generar esa misma relación que tienen los espectadores con los actores. Justo ahora estaba pensando en esas parasocial relationships, ¿no? Que todos creamos con esos actores, y ahora estaba también pensando, me estoy yendo un poco de tema, pero esa modelo creada con inteligencia artificial en Instagram... Lo estaba pensando yo también, macho. Wow. Te lo juro, ¿eh? De telepatía. Con el trabajo. Pues eso que también, o sea, pienso, tiene muchos seguidores esa persona. O sea, es que hablamos, ¿no? Avatares digitales Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Aitana? No. Hay más, pero es que hay más, hay más, han salido más. Hay ya varios. O sea, como modelos en Instagram que son avatares artificiales. Avatares no existen. Vale, pero sí, yo no sé si va más allá de la anécdota, porque siempre hay cosas de estas y siempre ha habido. No sé si va más allá de la anécdota. Y luego también lo que estás siguiendo, aunque tú sepas que es una inteligencia artificial, es una creación de alguien que ha puesto una imagen falsa, pero que le ha dado unos atributos, ¿no? Es como si crearas un personaje y la gente es fan de ese personaje. No sé hasta qué punto eres fan realmente de algo completamente generado 100% por inteligencia artificial. No sé si se establecería ese vínculo o no, o el vínculo lo daría la rareza porque te interesaría por ser algo como raro, ¿no? Que no lo ha generado ningún humano. No lo sé, o sea, estamos en ese proceso de ver cómo evoluciona. Yo también pienso que la inteligencia artificial no solo va a traer problemas a los actores de doblaje, sino que va a traer problemas a mucha gente. Entonces, tengo curiosidad por ver si se desarrollan como sentimientos de repulsa hacia las cosas generadas por inteligencia artificial porque ya te han traído problemas, porque te han estafado o porque lo que sea, no lo sé. O si lo vamos a integrar, se va a normalizar y eso, y va a haber como productos de entretenimiento completamente generados por IA y la gente los va a consumir. No lo sé y me causa aparte del vértigo existencial, tengo curiosidad antropológica por verlo. Esto justo, de hecho, quería también comentarlo porque nosotros hemos empezado hablando en el podcast de que cada vez vemos más voces sintéticas pues que nos guían en el museo, que puedes establecer esas relaciones románticas, eróticas, y os quería preguntar, esto es un poco más a título personal y más emocional, pero vosotras, ¿cómo sentiríais si si avanzamos hacia un mundo donde esas voces cada vez las tengamos más en nuestras rutinas? Porque ahora hablabas de ese sentimiento de repulsa que puede haber o puede que no, pero ¿cómo lo recibiríais vosotras? No sé en qué contexto, o sea, si fuera un asistente creo que nos acostumbraríamos muy, muy rápido. Creo que ya es como inevitable, o sea, con los con ChatGPT o Claude, ¿no? O sea, son como ya, o sea, no sé, yo creo que si encima además sacan un dispositivo que funciona en tiempo real, que da resultados, yo creo que la gente lo asume y lo asimila. Ya cosas como obras de entretenimiento completamente generadas por inteligencia artificial, que tú lo sepas, yo no sé si me interesa la historia que me van a contar porque no me la cuenta una persona. Depende, supongo, del tipo de entretenimiento. Si es algo para dejar el cerebro fundido o si... Es que yo los libros que me leo es porque hay una persona detrás que a través de unos personajes me está hablando de cosas que le han pasado a él. Claro. Hay una forma... Las historias son para conectar con otras personas. Entonces, no sé
si algo completamente generado por inteligencia artificial funcionaría o no, pero lo veremos, creo. Yo, para responderte con el tema exclusivamente de la voz, porque la IA es, por supuesto, si hablamos de la versión amenaza de la IA, es una amenaza, pues por supuesto, para la gente que pone voces y para la gente que ilustra y para la gente que escribe guiones y en general para la sociedad en general, ¿vale? A la que le interesa preservar la integridad de su hija de 8 años, cuya voz o imagen podría lo más ser sintetizada. importante. Entonces, lo más importante es el daño social. O sea, la IA es una herramienta y como todas las herramientas, pues hay que aprender a usarla. Y la ley que siempre va por detrás tiene que ponerse un poco las pilas en este sentido. Nosotros, como actores de doblaje, ya nos hemos encaminado para intentar proteger nuestras voces en la medida de lo posible, pero en general las consecuencias a nivel social son mucho más graves que las que haya a nivel laboral. Eso vaya por delante. Pero te voy a contar una cosa que tú decías, la diferencia entre una voz sintética o no para consumo. Yo tengo un cliente muy importante, no voy a decir quién es, pero es un cliente que he tenido durante muchísimos años y les he hecho un montón de vídeos de este año en nuestra empresa hemos creado no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué. Y eso ha sido así año tras año, tras año, tras año, hasta que ha dejado de ser. Y podéis imaginar por qué. Bueno, pues finalmente este año me han vuelto a llamar. Y yo directamente, porque ya me da todo igual, estoy en ese momento de mi vida, les dije, no lo podéis hacer con IA. ¿Y qué te Y me dijeron? dijeron, no. Y digo, ¿y eso? No, que tiene que emocionar a la gente porque es para que lo vea mucha gente y sí que nos gustaría que se notara que, digo, que emocione. Vale. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? ¿Has vuelto a hablar con ellos o no? Sí, claro, yo hago mi trabajo. No, por supuesto, hago mi trabajo, lo hice lo mejor que pude, se quedaron muy contentos y pensé, Nikki 1 y a 0, de momento. Claro que sí. Pero bueno, que sí, que todavía no puedo hablar por el futuro, evidentemente, porque yo no lo sé. Es posible que en algún momento Nikki bajo tierra o Nikki granjera, que es el sueño de mi vida, full time, no part time como ahora. Pero de momento sí hay una diferencia muy grande y también es lo que decía antes, es la falta de creatividad, es la falta de chispas, es las cosas que da un actor o un guionista o un contador de historias o un periodista escribiendo un artículo que no te va a dar una IA. Ahora también, Nikki, estabas comentando que ya estáis dando pasos para organizaros a nivel doblaje. Protegeros, ¿no? Exacto, para protegeros. ¿Qué se está haciendo tanto en el doblaje? Si nos puedes aterrizar un poco más esas propuestas, como en la dirección y en los guionistas, los guiones. Pues bueno, yo no me atrevo a decir es que ahí la IA no tiene la chispa, no tiene la creatividad, porque pienso que, o sea, cada semana alucino y creo que además es un debate que te va a entretener mientras realmente lo que hay que fijarse en como medidas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los guionistas en Estados Unidos y luego aquí también el sindicato ALMA, lo que están intentando es que no pueda una productora hacer un guión con ChatGPT automáticamente y luego contratar a un guionista para que le dé interés o lo arregle y pagarle como si fuera solo una revisión y que los derechos de autor los tienen ellos porque lo hicieron con ChatGPT, ¿no? Entonces, eso es una cosa súper concreta y yo creo que hay que atajarlas. O sea, si tú quieres defender los derechos de los trabajadores en cualquier industria, lo que tienes es que exigir una regulación a los gobiernos, no puedes dejarlo en manos de los consumidores, porque eso ya sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que fijar, o sea, como que hay que concretar, en vez de irte por el debate de si la IA es creativa o si eso se llama creatividad o no, porque ¿qué es la creatividad? ¿No? Entonces entras como en el debate, no es que los humanos también cogemos referencias de otras cosas, no sé, es como interminable. Y ya están saliendo otras herramientas que, mientras tanto, que van por delante, ¿no? Entonces, es más bien defender eso, como los derechos de autor, a los trabajadores, a industrias que yo creo que no sé qué va a pasar con ellas si al final el peso de la tecnología es tan grande que desaparecen, pero mientras pasen estas cosas, ¿no? Como pues hay que defender, pues eso, los derechos. Entonces, es a través de la regulación como hay que hacer eso, creo yo. Sí, totalmente. En España los distintos sindicatos de actores de doblaje de las distintas comunidades, que por cierto no tenemos un convenio nacional, tenemos Eso convenios por comunidades. No sabía lo de que era comunidades autónomas. Pues sí, va por comunidades.
se han unido en una plataforma que se llama Pasave, y esta plataforma ha estado negociando durante muchos meses con productoras, distribuidoras, para incluir una cláusula en los contratos de cesión de derechos que dice que las voces que estamos grabando para esa película o ese videojuego o esa serie son exclusivamente para ser utilizadas en esa obra. No, con esas voces no se va a entrenar, y además ahí hay un montón de verbos porque se han querido curar en salud y lo han hecho bien, ni entrenar, ni alimentar, ni todos los verbos posibles, ningún tipo de IA o programa de desarrollo. Está ahí, es una cláusula larga, pero estamos ahí un poco curándonos en salud diciendo yo no te doy mi permiso para que después de hacer yo esta película, luego tú como productora cojas esto y hagas la siguiente película sin llamarme. Es un poco el capítulo, bueno, no exactamente, pero el capítulo de Black Mirror aquel con Salma Hayek, no sé si lo visteis, ¿no? Sí, total. Que al final es un algoritmo que produce películas sobre la historia de cada uno, ¿no? Entonces cogen a... Pues bueno, ya había una película sobre esto con Robin Wright, ¿no? Que le sintetizaban la imagen y hacían películas el resto de su vida y ella se desquiciaba porque ya seguían saliendo películas con su imagen de joven y... Pero yo, fíjate, yo sí creo que hay un componente en el tema de la creatividad. La creatividad es una necesidad humana. Es una necesidad humana. Cuando una persona deja de crear cosas, ya sea algo que consideramos artístico o una conversación con otra persona, el ser humano se mustia, se pudre por dentro y se deprime. Y la palma, esto es así. Necesitamos crear cosas, crear conexiones, crear conversaciones, crear debate, crear discusiones, porque necesitamos sentir y compartir lo que sentimos. Lo hemos hecho desde las cavernas con los dibujos. Y hay una frase muy bonita que dice mi chico, que para mí es lo que mejor define esto, que es que dice, para que la IA pueda escribir mortal y rosa, a la IA se le tiene que morir un hijo. Hasta que la IA no se le muera un hijo, no va a escribir mortal y rosa, podrá intentarlo, pero no lo va a hacer. Entonces, que estoy de acuerdo. Es verdad que tú la observas más, porque además tú eres muy analítica y entiendo que estás como más dentro y estás observando las capacidades que tiene. Tiene toda la razón Carmen cuando dice que tenemos que proteger los derechos de autor, eso por supuesto. Pero aún así, a mí me cuesta mucho ver, igual me callan la boca en 3 meses a la velocidad a la que va esto, pero me cuesta mucho ver en lo que está creado por IA, me cuesta muchísimo conectar con ello. Ya me pasó con las imágenes de Midjourney estas, todo el mundo flipando haciendo... A mí eso me parecía una horterada. Yo no colgaría esto en mi casa. En general, el contenido creado con IA es bastante hortera, ¿eh? Es horrible, es horrible, horrible. Pero los textos son horribles, las descripciones de las cosas son espantosas. Es al menos lo que yo he leído. Pero claro, yo tampoco leería ciertos libros que están creados por humanos. Pero aquí hay una pregunta con la que me gustaría terminar, que es una tendencia que estamos viendo en los últimos años, que es la vuelta a lo analógico, ¿no? En Premonición, la ficción sonora que protagonizas, no es un futuro hipertecnológico el que se plantea, ¿no? Porque decíamos que hablaba del futuro, no hay electricidad, no hay wifi, pero ¿qué sentido tiene imaginar el futuro desde lo antiguo? O sea, ¿lo futurista puede ser volver al silencio, por ejemplo? Bueno, probablemente, yo creo que la gente está ya desquiciada en este punto, pero ya no por la IA, es que en general tenemos una adicción a la pantalla que nos está volviendo locos a todos y estamos todos ya con los ansiolíticos en la mano. Necesitamos salir a tocar césped, ASAP. Nikki Granjera full time, ¿eh? Ya, es que es mi plan, claro. Es mi plan. Yo creo que hay una necesidad no de volver al pasado como tal, pero sí de regular cuánta exposición tenemos a según qué herramientas, porque ahora mismo la gente fuma menos y bebe menos, pero la gente nos suelta el teléfono, y me incluyo, y esto es otro tipo de adicción, esto es un problema. Yo valoro mucho cosas, o sea, yo no me iría al campo, ni voy, además creo que en la verdad está la virtud, en el medio está la virtud, y tampoco idealizo cosas como, no, voy a ir a campo y vivo mis lechugas. No. Yo estoy muy feliz cada vez que pongo una lavadora y pienso que no tengo que ir al río con el cesto. Claro. Estoy muy agradecida por la anestesia, estoy muy agradecida por el ibuprofeno. Hay muchas cosas a las que no renunciaría ni loca. Pero, o sea, que creo que idealizar un poco la vida sin estos avances que hemos tenido es muy naif. Pero desde luego hay una necesidad, y yo creo que va a haber algún momento en las siguientes generaciones que diga, mira, papá, deja de sacarme TikToks, o sea, basta. Yo quiero, de repente, yo sé, que se emocionen con un vinilo, es que lo puedo ver, o sea, no sé si pasará, pero desde luego
sí va a haber una respuesta casi como del estómago a no puedo más, porque estamos llegando a un límite heavy con el tema, por ejemplo, de la exposición a las pantallas. Eso pienso. Que luego además es la forma en la que se puede extraer información para hacer una sintetización de voces y de imágenes. Muchísimas gracias, Carmen, Nikki. Por favor, un aplauso para nuestras invitadas. La becaria cansada. La becaria cansada. Bueno, ahora vamos a la parte de interacción con nuestra amiga Marina Enric, que es la becaria cansada, ¿vale? Hoy no hemos podido poner su canción de bienvenida, pero no sabemos qué nos ha preparado, ¿vale? O sea, le hemos propuesto que sea algo sobre voces sintéticas, pues sorpréndenos. Solo lo sabe ChatGPT, ¿no? Exactamente, porque trabajamos mucho conjuntamente él y yo para preparar esta sección. Yo primero, ¿Él? Bueno, no sé por qué, para mí es masculino ChatGPT. El ente, bueno. ¿Estás enamorada? No, tampoco eso, pero no sé, ¿para vosotros es masculino o femenino o no tiene género ChatGPT? Bueno, claro, es que aquí ya entramos en un campo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ya le ha puesto hasta nombre. ¿En femenino o masculino? En femenino. Ah. Entonces, con que te lo puedes personalizar, pues aquí... O sea, yo cada uno depende crea de la cuál verdad. hable, le llamo Chat o le llamo Gemmy o le llamo Claude. ¿Gemini? ¿Le llamas a Gemini? A Gemini. Gemini. Hola, Gemmy, how are you? Good morning. Estoy consumiendo árboles, por eso. Muchísimo, ¿eh? Cada vez que le hablas. Vale. Yo quiero saber vosotros, ¿hasta qué punto clonaríais algunas voces? Vuestra voz, perdona. Nuestra voz. Vuestra voz, por ejemplo, ¿la clonaríais para que la utilizarais vosotros solamente para estar en reuniones de trabajos y en reuniones con clientes y que contestara y que gestionara todo eso por vosotros? ¿Te imaginas una reunión aquí tú y yo, media hora, y todo el rato ahí la voz clonada? Es sin cámaras porque no se conecta la cámara, pero en verdad es vuestra voz que está contestando a todo. A ver. Sin estar vosotros ahí. Estoy seguro que llegado el momento, si estoy con bastante ansiedad, igual digo, mira, quiero dormir 2 horitas más, activa y que Pasas el echarle resumen que hace con ahora. las 2 reuniones. Bueno, es que imagínate que me pone una reunión a las 9 de la mañana. O sea, Pero si te- ¿qué cabrón me pone una reunión a las 9 de la mañana? Pues activo el clon. No, yo cero. O sea, además que yo soy como muy metódica. A mí me gusta estar en todo, quiero escuchar todo y meterme un poco. O sea, cero. No sé yo si eso es cierto, pero... O sea, vale, para el trabajo sí, Emilio, pero para ya un amigo te llama para quedar, típico que siempre procrastinas el plan porque te da mucho palo, pero hace mucho que no le ves, tu amigo de la infancia, por teléfono, o sea, delegarías esa acción de, oye, no quiero quedar, que lo gestione mi IA. Entiendo que Mar no, porque Mar está Es súper que en contra. me está pareciendo horroroso, o sea, me está pareciendo súper distópico. No, pero todo peor es esto. que un amigo te llame por teléfono, menudo desgraciado, ¿sabes? O sea, ¿quién te llama? Sobre todo si es sin avisar. O sea, a mí la gente que llama por teléfono sin avisar, ¿qué Pero, clase de cabrón Emilio, eres? que es tu colega, que no es el del gas. Que no. Que le coges el No. teléfono. Que por cierto, tengo una amiga por aquí que está, creo que de espectadora, que me llama mucho por teléfono, pero a ella se lo perdono. En verdad no. Pero entonces al amigo que no se lo perdonas le contestaría rollo, oye, pues entonces te contesto con IA. Sí. ¿Activas tu IA? No, rollo, envíame un WhatsApp, gilipollas. Harías que solo dijera eso, ¿eh? Y lo repetiría hasta que no cuelgue la llamada. Sí. Vale, y ahora metámonos en dinero. Oh, ¿Por cuánto 10.000 dinero? euros. A ver, espérate. ¿Por que cuánto diga. dinero permitiríais que clonaran vuestra voz para hacer anuncios? Voy a lo máximo. ¿Por 100 millones de euros? O sea, 100%. Piensa que cuando tú ya, en mi cabeza, cuando tú ya permites que se clone tu voz para algo, yo siento que hay un riesgo que eso se utilice para muchísimas Es cosas. que hay una diferencia, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, entre la voz y la imagen. Es decir, si es mi cara con mi voz en anuncios de, yo qué sé, petroleras, pues me tocaría bastante los huevos, pero 100 millones de euros. ¿Solo tu voz? 100%, ¿sabes? ¿Y tú? Yo también, es mucho dinero. Y hay que comprarse una casa. Vale. Vamos a ver, un momento. Vale. ¿Cuántos de aquí por 100 millones de pavos lo haríais? Venga, vale. Vale, vamos a rebajar. No, un momento, 10 millones. No, es que ahora mismo... Pero, a ver, no me lo creo. No, y por 1 millón. 1 millón. Y tu voz está clonada y es usada para anuncios. No. Aquí hay varios que se mantienen. Bueno, ¿eh? vosotros lo entiendo, no os preocupéis. Vosotros, Emilio, ¿tú por 1 millón? 100%. ¿Por 1 millón también? También. Yo Que es que también. me resuelve muchas cosas en la Un vida. millón que me tengo parece- 34 años y no tengo una casa, Marina. ¿Por 100.000 euros? También. Los que levantaban la mano con 1 millón por 100.000 euros se mantienen. ¿Se mantienen? Él sí, ahí está, es que de los míos, coño. Aquí había algunos que ya no levantan la mano, ¿eh? Bueno, estamos desesperados, como podéis ver. ¿Tú has dicho que por 100.000 euros, sí? A ver, depende. Si la gente se mete en whatif.es/subscribe y se suscribe, pues entonces no me hará falta. Pero hasta entonces 100.000 pavos igual también.
Bueno. Ahora voy a poneros unas voces que están hechas, o sea, algunas son amigos míos y otras están hechas por IA y tenéis que votar diciendo cuál de las dos es IA. Os pongo la misma frase por las dos versiones, IA y real, y votáis uno si la 1 es IA y 2 si la 2 es IA. Pero que levanten las dos manos, porque si no, no lo vamos a ver. Es que dos manos es un poco raro igual, ¿no? Dos manos es voz humana, una es IA. Ninguna imagen se utilizará en vuestra contra, os lo aseguramos. Vamos a probar. Que además aquí ya habéis recibido algunos tips de las ponentes de antes, nuestras invitadas, que igual os sirven para identificar o igual... Nicky ha dicho el tema de la respiración, ahora me va a Pero no, Nicky da muchos tips, chives, que pero la gente también tiene te que haber digo estado atenta. que yo soy muy inteligente y entonces igual se la lía heavy a la herramienta de creación de audios, por lo que tenéis que pensar muy bien. Vale, venga. Va a ser facilísimo. Vale, o sea, os voy a poner 1 y 2. Votáis si 1 y 2 es IA, ¿eh? Vale. What If habla del futuro y mola mucho. ¿Lo habéis oído? Sí. ¿Se ha oído por atrás? Vale, es que como estamos con esta versión cutre poniendo el teléfono. A ver. What If habla del futuro y mola mucho. No, a ver. No lo voy a poner más. Tienes muy buenos amigos porque se han prestado a hacer esto. Yo creo que la inteligencia artificial es la primera. Porque No, un segundo, que la gente vote. No, que la gente primero. vote. Uno, o sea, ¿es la IA 1 o es la 2? 2 es IA. Uy, Nick está dudando, me encanta esto, ¿eh? What If habla del futuro y mola mucho. A ver, la otra. No, y no quiero ver más. Bueno, va. Las siguientes no se repiten, aviso. Esto es para calentar. Lo dijo ella. What If habla del futuro y mola mucho. Vale, o sea, necesito ver manos, votaciones de 1 es IA o 2 es IA. Claro, las dos manos, perdón. ¡Ostras! Está dividido, ¿eh? Yo veo más unos O sea, que la 1 es la ¿qué IA. hay que votar? ¿La humana o la Habéis IA? ido cambiando por La aquí, IA. ¿eh? La IA. Hay que No, votar la IA es la primera, perdón. La IA es Aquí hay muchas dudas, ¿eh? He de decir que el público está equivocado y nuestras invitadas están en lo cierto. La primera es IA. Sí. La segunda es mi amigo Luke. A ver, ¿trae la IA? Era esta. What If habla del futuro y mola mucho. Era IA. Se le notaba un poco. Muy bien. Lo habéis hecho medio bien. He visto algún fracaso por aquí, ¿eh? Algún bastante fracaso, ¿eh? Me parece bien porque tenía miedo. Sí, te estoy señalando a ti específicamente, que te he visto. Además que lo he hecho sin timidez, ¿eh? Sí, ¿eh? Es bien Parecía que estaba bajando por el Dragon Khan. Voy a por la siguiente frase. Solo la pongo una vez, os escuchad muy bien. Emilio es un pringado. ¿Emilio es un qué? Pringado. Ok. Emilio es un pringado. La 1 o la 2, voten. ¿Cuál es IA? Aquí la habéis hecho todos bien, la segunda. Pero podemos saber de cuánto en la primera parece IA. Pues está como muy exagerada, ¿no? A mí me parecía bastante IA. No. María del Mar, ¿puedes empezar a hablar lo que queda de podcast en tu voz de estadounidense? ¿Cómo se llamaba? Tenemos un podcast en el que... No lo sé nada, que no lo puedo intentar. Quien fallaba el juego que yo les planteé tenía que hablar durante todo el podcast con voz americana todo el rato. Entonces, si veis clips nuestros de Mar hablando en americano, que ahora Emilio se le ha pedido para burlarse de ella... No, pero es ella. No, me río con ella. Igual. Quedan 2, vale, chicos, vamos a la siguiente. Vamos, que ya es viernes. Por favor, esto se nota muchísimo, ¿eh? Vamos, que ya es viernes. Uy, este es muy difícil. 1 o 2 es IA. Me he liado. Yo voy a votar como Carmen. La mayoría la habéis hecho bien, pero la IA es la segunda. ¡Vamos! Carmen ha fallado. Y Nicky dudaba, Nicky no ha votado, ¿eh? Es la segunda la IA, ¿eh? Pero la primera se parecía. Y la última de todas, ¿vale? La última que va está en acorde con mi temática, ahora entenderéis por qué. Visca el Barça y Visca Cataluña. ¿Y la siguiente? Marina, que estamos No tienes el mejor público, precisamente, ¿eh? con la primera. No pasa nada. Hay que mantenerse fiel a uno mismo. Visca el Barça y Visca Cataluña. Nada, esta está clarísima. ¿Cuál es? La segunda. Clarísimo no está, la gente está dudando, ¿eh? Os estáis equivocando. Y la IA es la primera, muy bien votado. Sí. A ver. Esta última no es IA, es mi amigo. Visca el Barça y Visca Cataluña. Esa no es IA. ¿No?
Increíble, ¿eh? Cago Que en la además, para hacerlo más complicado, como que las voces de IA, la mayoría son voces inglesas, tienen muchísimas. Entonces la frase la leían con acento inglés. Entonces yo le pedí a amigos míos ingleses que leyeran frases en castellano para añadir un punto de complicación al juego, ¿eh? Qué internacional eres. Qué internacional soy. Marina Global. Marina. Pues hasta aquí está el podcast de hoy. Pues Oye. muy divertido, Marina, muchas gracias. No, por pero espera un traernos momento, estos antes de juegos. terminar. Sí. Yo quiero saber, ¿tú clonarías tu voz? No. Ni por 100.000 No. millones de euros. O sea, me da pavor. Sí. Me da pavor. Yo creo que, ¿sabes? Si Nicky, porque yo pensaba, cuando Nicky decía, nos estamos protegiendo, tal, no sé qué, no sé cuántos. A ti, si de repente te dicen, puedes clonar tu voz y te pagan menos por proyectos, pero puedes hacer muchos más proyectos y firmas por cada proyecto, ahí, ¿tú dejarías hacer eso? Ha dicho que tiene mucho que pensar después de su trayectoria En profesional. verdad es que no está nada claro. Luego igual soy yo la primera que me vendo por 10.000 euros y toda la vida con la voz clonada. No sé, veremos hasta que nos lo ofrezcan, ¿no? Vale, cuenta, venga, yo traduzco. Bueno, no, no, para ti no. Era o sea, para trabajos. O sea, vale, Lo usan otros, pero tú aceptas, rollo. Oye, acepto que la empresa de turno utilice mi voz en IA, entonces yo no tengo que dedicarle tiempo, me pagan el dinero que me paguen y ya está. ¿Sabes? Tú cedes tus derechos de tu voz de IA. ¿Te pagan menos? ¿Elijo quién lo puede utilizar? Sí. ¿Yo elijo quién lo puede Sí. utilizar? Sí. O sea, si de repente no sé qué marca quiere utilizar mi voz. Sí. O sea, la empresa esta que no te llama cada año, imagínate que te dice, oye, ahora queremos tu voz, pero siempre en IA, y te pagamos una fee estándar cada año para que usen tu voz en IA. Depende muchísimo de las condiciones de lo que quisieran sintetizar. Si van a sintetizar esto, ya te puedo decir que ya lo tienen. Es muy fácil de conseguir. Claro, pero tienen que pagarte los derechos. Tú los puedes denunciar igual. ¿O no? Amiga, derechos no existen en la síntesis. Pues nada, qué mal, qué mal. Chanan, chanan. No, es muy difícil contabilizar los derechos de una voz sintética, porque las voces sintéticas se utilizan millones de veces al día. ¿Cómo sabemos cuántas veces ha puesto alguien el GPS en el día de hoy? Ya. No lo sabemos. Claro, como traquear. Entonces no tienen derechos. Este es el gran melón. Así que probablemente no lo haría. ¿y los robots en inteligencia artificial, la película de Spielberg, tenían derechos? Tampoco. No tienen derechos, ni tienen que tener derechos. Muchas gracias a todos.